Ahora vamos a empezar con repaso de los cursos de física, química y biología, que es el área de ciencias naturales. Ya estas son las ciencias naturales de todos los cursos que hemos estado llevando, pues. Vamos a empezar con lo que es el curso de física, con los primeros temas que hemos estado hablando en las alrededor de 4 clases más o menos que hemos tenido, tres. Pero ahora voy a hacerles un resumen bien sencillo que van a poder entenderlo. Ya, porque nosotros en las primeras clases estábamos hablando sobre las magnitudes, magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, todo eso ya, pero vamos a abarcar lo que es más importante. Bien, en la segunda clase nosotros habríamos visto el movimiento mecánico. Justamente esta imagen en las clases se las presenté, que era los elementos del movimiento mecánico. ¿Ya? El movimiento mecánico simplemente se define como el movimiento de cualquier móvil. ¿Ya? El móvil es este de acá, esta pelotita, en este caso que está aquí, esta que sigue este movimiento, esta trayectoria, y llega desde un punto inicial hasta un punto final. Acá está todas las partes. Ahora, lo que yo quiero que recuerden y que no se les olvide es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir? Que es un vector que une la posición inicial con la posición final. ¿Ven? Entonces, este vector acá que está oscurito, aquí bien marcado, se le llama vector desplazamiento. Bien. Ahora, ¿qué es la trayectoria? La trayectoria es distinto, por si acaso. La trayectoria es el camino que sigue el móvil. En este caso, si se dan cuenta, estas líneas punteaditas de acá nos indica que la pelotita se ha movido por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, este camino de aquí es la trayectoria. Y es totalmente distinto al desplazamiento porque el desplazamiento es este. Bien, entonces, importante que deben recordar, no deben olvidarse la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Bien, trayectoria es el camino que sigue el móvil y el desplazamiento es el vector que une la posición inicial con la posición final. ¿Sí? Ojo, no se vayan a equivocar con eso. Bueno, después de eso hablamos sobre el movimiento más simple, que era el movimiento rectilíneo uniforme, que es justo lo que significa estas siglas que están acá arriba, significa movimiento rectilíneo uniforme. Bien, ¿qué significaba este movimiento? Era un movimiento rectilíneo, como su nombre lo indica. Uniforme, ¿por qué? Porque la velocidad se mantenía constante. Bien, la velocidad era constante en todo el movimiento del móvil, era constante. No aceleraba, no frenaba, entonces todo era constante. Y bien, y vimos estas fórmulas que yo en la clase les había dicho que en realidad esta es una sola. No son tres fórmulas en realidad. En realidad es una única fórmula. Esta de acá, a ver. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y a partir de esto es que sacamos las demás. ¿Cómo? Despejando. Por ejemplo, si queremos la velocidad aquí, ¿ya? El tiempo acá está multiplicando. Queremos que la velocidad se quede sola. Entonces el tiempo lo pasamos a dividir. Aquí. Entonces quedaría que distancia entre tiempo es igual a velocidad. ¿Sí? Y es justamente lo que es aquí. Velocidad es distancia entre tiempo. ¿Ven? Y si quieren el tiempo, despejan el tiempo, despejan y les sale lo mismo. Distancia entre velocidad. ¿Ven? Entonces, esto es como lo van a utilizar en los problemas. Ya, una forma ya directa, pues ya. Y bueno, claro, vamos a ver un ejemplo aquí porque si no, ¿cómo van a entender cómo se utiliza? A ver, mira, acá hay un ejemplo. Un móvil con MRU es necesario que te diga que es movimiento rectilíneo uniforme para poder utilizar estas fórmulas. Tiene una rapidez de 12 metros por segundo y se desplaza durante 6 segundos. ¿Qué distancia logró recorrer? Una vez que nosotros leemos todo el problema tenemos que reconocer qué nos está pidiendo. ¿Ya? Y al ojo, al final del problema nos dice la distancia. Nos están pidiendo la distancia. Volvemos para atrás. Fórmula para la distancia, esta. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Bien, la apuntamos por aquí. Aquí la coloqué. Y aquí a un costado ponemos los datos. ¿Qué datos? Los que ya me dan, pues, porque hay datos que ya me tienen que dar. Como por ejemplo aquí, la rapidez, 12 metros por segundo, que es la velocidad. Aquí la coloco, 12 metros por segundo. Y el tiempo me están dando también, porque dice que se desplaza durante 6 segundos. Listo. Me dan la velocidad y el tiempo. ¿Y qué es lo que quiero? La distancia. Entonces esta fórmula es la que necesitaría. Y justamente miren, la velocidad y el tiempo es lo que me dan. Entonces solamente voy a reemplazar. ¿Cierto? Solo reemplazo. Y al final me saldría que la distancia es 72 metros. ¿Cómo vamos a saber qué unidades? Por la velocidad y por el tiempo, pues. La velocidad está en metros por segundo, por eso la respuesta es la distancia en metros. ¿Bien?
Vamos a ver un ejemplito más ya para que se les quede, para que no se olviden. Miren, si un móvil con MRU recorre 64 metros en 8 segundos, ¿qué rapidez tendrá el móvil? Aquí ya identificamos rápidamente que nos está pidiendo que la velocidad, ¿cierto? Ahora, si nos piden la velocidad, necesitamos una fórmula que dependa, que solamente tenga la velocidad en un lado, que de frente me dé el valor de la velocidad. Y es esta de aquí, pues. La velocidad se obtiene al dividir la distancia entre el tiempo. Bien, entonces la coloco por aquí. Aquí está. Velocidad es igual a la distancia entre tiempo. Los datos ya los tenía que haber colocado. No sabemos cuál es lo que queremos calcular. Tiempo nos dice que son 8 segundos y recorre 64 metros. Distancia 64. Bien, entonces ya tenemos los datos. Solamente que nos queda reemplazar. Nada más. La distancia para arriba y el tiempo abajo, 64 entre 8, me va a dar 8 metros por segundo. Bien, entonces acá sería la clave, la C, 8 metros por segundo. Entonces, importante, estas formulitas nada más, esas tres fórmulas que en realidad son una, como ya les expliqué, pero que bueno, no está mal ahí recordárselas para que directamente nada más las apliquen ya, y reemplacen nada más los valores que les dan. Bien, después de eso nosotros habíamos visto unas aplicaciones, unas fórmulas que eran el tiempo de alcance y el tiempo de encuentro. Y bueno, yo les había hecho unos grafiquitos, pues les expliqué aquí, por ejemplo, si hay dos móviles, bien, que se están moviendo a cierta velocidad, el problema nos dice cuánto tiempo se va a demorar en alcanzar el móvil A al móvil B. Bien, entonces para eso yo le di una fórmula, que es la que está acá abajo, que se le llama el tiempo de alcance. Bien, ya como yo les había indicado, como el B está en movimiento, se van a encontrar por aquí. Y el móvil A tiene que ir más rápido que el B, ¿sí o no? Si no, no lo alcanza, pues. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos que se encuentran por... Nos pide el tiempo de alcance, o sea, qué tiempo se demora. Y para esto nos tienen que dar estos datos, pues los datos que están aquí, la distancia y las dos velocidades. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero antes vamos a ver el tiempo de ya ese es el tiempo de alcance. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre el tiempo de alcance. Bien. Aquí tenemos el grafiquito. Según el siguiente gráfico, ¿qué tiempo le tomará al móvil A alcanzar al B? Acá tenemos el móvil A. Acá tenemos el móvil B. Bien. Bueno, como ya ni bien leímos el problema, nos dice qué tiempo le tomará alcanzar. Entonces ya sabemos que es la que acabamos de ver, pues, de tiempo de alcance. Es esta fórmula, sí o sí. Entonces la colocamos, pues. Acá está. Tiempo de alcance es distancia entre velocidad A menos velocidad B. ¿Bien? Ahora, nos tienen que dar los datos, pues, porque D es la distancia que están separados. Y velocidad de A y velocidad de B es la velocidad de cada uno de los móviles. Y es justamente lo que tenemos, miren, acá en el gráfico, pues. Miren, acá está. El móvil A tiene 10 metros por segundo. El móvil B se mueve a 4 metros por segundo y están separados a una distancia de 18 metros. Tenemos todos los datos para poder resolverlo. Ya, entonces simplemente reemplazamos 18 entre 10 menos 4. ¿Sí? Nos quedaría que es 18 sobre 6, sí, 18 sobre 6. O 18 entre 6 nos da 3. ¿3 qué? 3 segundos, pues, porque todas las unidades acá están en segundos. Metros por segundo, metros por segundo. Bien, entonces ese sería el tiempo de alcance y sería la aplicación de esta fórmula de aquí. Ya, la del tiempo de alcance. Bien, ahora vamos a hablar de química. Ya hablamos todo lo que es física, hemos hablado de MRU, hemos hablado del movimiento mecánico, todo eso. Ahora vamos a hablar de lo que es química. Bien, en química yo les había explicado sobre la materia, propiedades de la materia y cosas así, pero en este caso vamos a hablar de lo principal, que son los estados de la materia, los estados químicos. Ya, les había definido que habían tres: sólido, líquido y gaseoso. Bien, yo les había dicho que el paso de uno a otro tenía su nombre, que justamente está escrito aquí. Por ejemplo, el paso de sólido al líquido se le llamaba fusión. Bien, el paso de líquido a gaseoso se le llamaba vaporización. Y también tenían los contrarios, pues el paso de gaseoso a líquido, condensación, y el paso de líquido a sólido, solidificación. Bien, yo les había dado también de que hay pasos directos de sólido de frente a gaseoso, pero bueno, esos son procesos mucho más complicados, ¿ya? Estos son los principales, pues estos son los que son más sencillos de los que vemos en la vida diaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el paso de líquido a sólido lo vemos cuando se congela un hielo.
de sólido a líquido cuando se descongela el hielo. El paso de líquido a gaseoso cuando hervimos agua. Bien, el paso de gaseoso a líquido cuando está hirviendo algo y se vaporiza y empieza a llegar a la tapa de la olla, por ejemplo. Ven que en la olla se hace, el vapor se vuelve agua, entonces eso es condensación. Está pasando de gaseoso a líquido. Entonces, lo importante es recordar en los nombres de aquí, en los pasos de sólido a líquido, líquido a gaseoso y viceversa. Bien. Bien, después de eso hablamos de los núcleos. A ver, hablamos de los elementos químicos, pues. Eh, los átomos, les expliqué también las partes del átomo. Bien, ya, pero en este caso vamos a hablar de los núcleos. ¿Qué eran los núcleos? Eran representaciones de elementos químicos, ¿ya? Así se les dice. Son representaciones de elementos químicos. La letra grande es el símbolo del elemento, ¿bien? Puede ser el oro, el cloro, el flúor, cualquier elemento, ya, pero su signo. Y ahora, estos dos numeritos que van a ir colocados aquí son importantes, ¿bien? Porque el de arriba se le llama número másico o número de masa, simplemente. Y el de abajo el número atómico, que se representa como Z. Bien, número de masa, número atómico, símbolo del elemento. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ver ahora la clasificación de los núcleos. Bien, vamos a hablar solo de estos dos ya, de los isótopos y de los isóbaros. Ya habíamos hablado de los isótonos también ya, pero estos son los más importantes. ¿Por qué? Porque ahora se los voy a explicar. Mira. Los isótopos son núcleos, porque eso es clasificación de núcleos, que tienen el mismo número atómico. ¿Qué es el número atómico? El que está acá abajito, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número de acá abajo tiene que ser igual. Y efectivamente, mira acá. Son iguales, 3 y 3. Entonces, estos dos núcleos, porque a toda esta representación del litio se le llama núcleo. A esta también se le llama un núcleo. Estos son dos núcleos. ¿Y cómo se clasifican? Son isótopos. Porque tienen el mismo Z, el mismo número atómico, el número de acá abajito. Bien. Entonces esos son isótopos. Y los isóbaros pues ya intuyen más o menos de qué se refiere, pues. Que tienen el mismo número de masa. ¿Y el número de masa quién es? Les había indicado de acá arriba. Entonces, y miren acá efectivamente, pues el aluminio y el magnesio tenemos. Y miren, tienen número de masa 28 y 28. Estos son isóbaros. Bien, no necesitan que sean iguales los de abajo. ¿Por qué? Porque los isóbaros solamente necesitan que sean iguales los de arriba, que son los números de masa. ¿Ya? Entonces ahí queda claro. Isótopos, número atómico. Isóbaros, igual número de masa. Bien, después de eso habíamos hablado de la tabla periódica también. Hablamos de la clasificación. Bueno, si ustedes ven una tabla periódica cualquiera, se van a perder, pues porque existen metales de transición, alcalinos, terres, ya, mucha cosa. Pero nosotros hablamos de las cuatro clasificaciones principales. Son las principales estas, ¿ya? Hablamos de los metales primero, que tienen esta característica, que son buenos conductores de la electricidad y del calor. Y además se oxidan. Ojo con eso. Los no metales son todo lo contrario a los metales. Son malos conductores de la electricidad y del calor. ¿Ya? Luego teníamos los metaloides, que era como que una combinación, que tenían propiedades de metales, pero al mismo tiempo de no metales. Era así, una combinación. Tienen propiedades intermedias, dice. Metales. Era como que son, pero no son así, ¿entienden? Luego estaban los gases nobles, que eran los llamados elementos químicamente estables. Bien. Entonces, las características importantes que yo quiero que sepan es la de los metales y los no metales. Porque su diferencia es esta, que son los metales buenos conductores de la electricidad y el calor y los no metales son malos conductores de la electricidad y el calor. Bien, esos son los más importantes. Yo quiero que sepan eso, los principales, pues. Bueno, y con eso habíamos terminado con química, hoy empezamos con biología. Vamos a ver, biología poquito nada más, vamos a ver. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de un tema muy importante que era la célula, ¿ya? Y quiero que esto de acá abajo sí es necesario que se lo sepan. Son tres cositas sencillas acerca de la célula. La primera, es la mínima unidad de la vida. Ojo, con eso, ¿eh? Es la mínima unidad de la vida. Luego, es estudiada por la citología. Esto quiere decir que la citología es la ciencia que estudia la célula, ¿ya? Y por último, su descubridor y también padre de la citología es Robert Hooke.
Bien, él descubrió unas células en un corcho, ya los vio con un microscopio y fue la primera persona en observar y en ponerles nombre también. Él le puso el nombre de célula. Ya, Robert Hooke le puso el nombre. Entonces estos tres datos son importantísimos. Bien. Bueno, después de eso hablamos de la clasificación de la célula. Pues no los voy a rellenar acá con el dibujo porque, ustedes vieron el dibujo como eran de la célula procariota y eucariota, muchas cosas que se pueden ver. Vamos a hablar de tres características principales de cada una y que van a ver que las diferencian bastante, bastante, se diferencian bastante. Bien, primero tenemos la célula. La célula procariota tiene estas tres características y la célula eucariota tiene estas y que prácticamente son lo contrario. ¿Por qué? Porque miren, vamos a leerlas. Son las más primitivas, son las células más antiguas, las más subdesarrolladas, así se le dice. Sin embargo, las células eucariotas son las más evolucionadas, las que se han desarrollado más a lo largo del tiempo. Entonces, ahí ya van en una diferencia bien clara. Son primitivas y son evolucionadas las eucariotas. La siguiente, las procariotas no tienen núcleo. Y las eucariotas, adivinen pues, sí tienen núcleo. Bien, entonces otra característica opuesta. Procariotas no tienen núcleo, eucariotas sí tienen. Bien. Y por último, las organelas. La célula procariota posee pocas o ninguna organela. Puede haber que células procariotas que ninguna organela tenga. Y las células eucariotas poseen muchas organelas. Ahora, ¿qué eran las organelas? Bueno, yo en las clases les había dicho que eran como órganos pequeñitos que tenían dentro de la célula que se encargaban de diversas funciones después. Bien, como respiración, nutrición, procesamiento del ADN, cosas así. Bien, ya cosas un poco más complicadas, pero ustedes ya deben saber que más o menos las organelas son esas. Son como que sus órganos de la célula. Sus órganos, así como nosotros tenemos nuestros órganos internos, las células también tienen sus órganos internos y son las organelas. Entonces, hasta ahí vendría a ser lo que es este repaso. Bien, sencillo, ya no se olviden lo que es física, química y esto acerca de la célula, que es lo único que hemos visto aquí en lo que es biología. Y bueno, eso sería todo.